Buen día, amada iglesia. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Espero que estén buscando del Espíritu Santo, que le esté hablando, que le esté guiando, que le esté enseñando. Hoy en este día queremos ver el significado de la palabra consejo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido con, ya sea que hayamos estado en Cristo o no, ¿verdad? Con alguien a quien le tienes confianza, ¿verdad? Para pedir un consejo, porque a veces el consejo permite que se aclaren las ideas, que se ordenen los pensamientos. Y aquí lo importante es a quién buscas para pedirle consejo. Es muy importante, ¿verdad? Porque pues hay buenos consejos y hay malos consejos. Hay consejos que cuando los sigues, ¿verdad? Te vuelves un hombre o una mujer sabia, dependiendo de a quién te lo está dando, ¿verdad? Entonces, nosotros como creyentes en Cristo, pues tenemos que buscar el consejo de ministros, de las autoridades, del pastor, del apóstol, ¿verdad? Porque creemos, ¿verdad?, que están buscando del Señor siempre, porque creemos que están buscando del Espíritu Santo y creemos que lo que nos están aconsejando es por guía del Espíritu Santo. Pero supongamos que no tienes esa confianza o que no tienes la manera de platicar con el ministro, con la autoridad, con el pastor, el apóstol. Bueno, está la palabra y nosotros en la palabra, ¿verdad? Tenemos consejo del Todopoderoso, ¿sí? Entonces, la palabra, la escritura, pues es Cristo y Él sigue vivo, Él sigue en actividades, ¿verdad? La cuestión es de que nosotros querramos realmente buscar y leer la palabra y buscar ahí de Él, porque cada vez que nosotros abrimos la palabra para buscar, ¿verdad? Un consejo, va a estar el Espíritu Santo ahí, ¿sí? Son inseparables, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí en un diccionario de la lengua española, dice que el consejo es opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Entonces, un consejo viene a ser una orientación. A veces la persona no sabe cómo resolver una circunstancia, una situación, y en el consejo se ordenan esos pensamientos, en el consejo se está dando esa orientación. Pero fíjate bien, pues hay consejos empresariales, hay consejos administrativos, hay consejos sociales, económicos, familiares, ministeriales, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos, la misma palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo, el hombre como género, ¿verdad? Hombre-mujer. ¿Por qué? Porque hay una retroalimentación, pero puede ser que no sea positiva, sino que sea negativa. Entonces, cuando ya platicamos, compartimos una circunstancia, ¿verdad? Que sea con una persona que tú sabes que lleva una vida recta, que lleva una vida buscando del Señor, ¿verdad? Que te va a aconsejar conforme la palabra. Entonces, se van a ordenar esos pensamientos, ¿sí? Ahora, aquí la cuestión es si tú quieres recibir ese consejo o no, ¿sí? Pero un consejo te va a orientar, ¿sí? De acuerdo a lo que nos está diciendo aquí el diccionario de la lengua española, ¿sí? Lo que nos dice la Strong, ¿verdad? Del Hebreo 5475, que es ¿verdad? Nos dice sesión. Dice compañía de personas en deliberación estrecha. Intimidad. Quiere decir que cuando una persona busca un consejo, pues vas con alguien que le tienes confianza, porque muchas veces ese consejo, ¿verdad? Es algo íntimo que tú le vas a compartir, ¿verdad? Dice, es una consulta, es un secreto. Dice que, bueno, en ese momento pues estás teniendo comunión con esa persona de la cual estás pidiendo o esperando ese consejo.
Congregación. Nosotros entonces en la congregación deberíamos de encontrar, de esperar consejo y buenos consejos, ¿sí? Consultar, ya habíamos dicho, íntimo ya. Nos manda 3245, que es Yazar, que dice fundar, cimentar, cimiento, formar, establecer, estable. Por ejemplo, quiere decir que un padre, una madre van a dar consejos a los hijos y esto va a ser un cimiento, van a cimentar, van a través de esa orientación, ¿verdad? A través de esa comunión, a través de esa intimidación que está teniendo el padre, la madre con el hijo, a través de que tú le compartes esos secretos y él o ella, es decir, los padres te aconsejas, van a ir cimentando tu vida. Pero van a seguir cimentando tu vida en el sentido, porque ellos ya muchas veces el consejo es porque ellos ya vivieron cierta circunstancia, una circunstancia semejante, pero aquí vas a ser cimentado, es decir, ¿verdad? Si estás obedeciendo el consejo. Si no le estás obedeciendo, no estás siendo cimentado, ¿sí? Un padre, una madre, considero, ¿verdad? Al menos, ¿verdad? Estando en Cristo Jesús, que te van a dar un buen consejo, porque estamos considerando que están buscando de Dios, están buscando del Espíritu Santo, leen la palabra. Entonces siempre debe de haber un buen consejo, ¿verdad? En los creyentes, ¿verdad? Los padres para con los hijos, ¿verdad? Y esto va a cimentar. Va a cimentar a la persona, la va a poner en una condición estable. Y nos dice aquí, Génesis 49:6 dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Bueno, aquí este capítulo 49 es la bendición de Jacob hacia sus 12 hijos, ¿verdad? Las 12 tribus, ¿verdad? Pero aquí se está refiriendo al caso de Simeón y Leví, que vemos ahí en la Biblia, creo que está por ahí por el capítulo 34 de Génesis, ¿verdad? Como Dina, su hermana, fue violada, ¿verdad? Por Siquem, pero finalmente, ¿verdad? Hacen un acuerdo con su padre Amor, y Amor con H, ¿verdad? Para que pertenecieran y creyeran en lo mismo. Y toda la gente de Amor aceptó, todos esos hombres aceptaron para que estuvieran creyendo en lo mismo. Y lo que hicieron Simeón y Leví es de que, bueno, lo que hicieron es que se circuncidaron, ¿sí? Entonces, una vez que ya se circuncidaron, fue Simeón y Leví y los mataron a todos, ¿sí? Entonces, por eso se está refiriendo de esa manera ahí Jacob, ¿verdad? Respecto a Simeón y Leví, ¿sí? Dice consejo del Hebreo 6098, que es Etza. Dice consejo, plan, prudencia, es un acuerdo, es un propósito. Nos manda 3289, que es Yatz, con doble A, ¿verdad? Que es aconsejar, deliberar o resolver. Entonces, fíjate bien, muchas veces pides el consejo porque tienes una circunstancia en la cual tú no puedes resolver. Entonces, necesitas escuchar un consejo de alguien, ¿verdad? Que sea una autoridad, alguien, padre, madre, ¿verdad? Un ministro, ¿verdad? Para que puedas resolver esa circunstancia, ¿sí? Para que de alguna manera confirme, ¿verdad? O sea, consideras que puede ser tal solución, ¿verdad? Pero quieres la confirmación en una autoridad, en un ministro. Entonces, ese consejo te va a orientar, te va a confirmar, ¿sí? Nos dice
Deuteronomio 32, 28, dice, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Quiere decir que en la gente que está privada de entendimiento, no puede dar consejo. ¿Sí? Una gente que está privada de entendimiento no puede dar consejo. Es decir, no que no te lo dé, pero lo que te está dando, pues no tiene alumbramiento, no tiene luz, ¿sí? Entonces, es muy importante en el aconsejar que haya entendimiento, ¿sí? Nos dice segundo libro de Samuel 15:31, vamos a leer desde el 30, dice, y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitophel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Adonai, el consejo de Ahitophel. ¿Sí? Permítanme, mis hermanos, déjenme bajarle aquí al... Nos dice segundo libro de Samuel 17:4. Entonces Ahitophel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David hasta esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Entonces, sí es muy importante. Ahora, mira, una de las cosas importantes es, a veces el consejo, una de dos, no es lo que tú esperabas, no es lo que tú quieres, porque a veces estás buscando consejos para escuchar a la gente que te digan lo que tú quieres oír, ¿sí? Y a veces ese no es el consejo correcto. Entonces, como fuiste con X y no escuchaste de X lo que tú querías que te dijera, vas con Y. Y Y también te dice algo que tú no querías que te dijera y vas con Z, ¿sí? Pero entonces ahí estás tú realmente buscando que te den un consejo a capricho, ¿sí? Entonces, sí es muy importante porque de esta manera es como nosotros empezamos a conducirnos. De lo contrario, si tú esperas que la gente te diga lo que tú quieres escuchar, eso es incorrecto. O sea que realmente quieres que las cosas sean como tú quieres. Y el consejo a veces no va así, ¿sí? Porque, bueno, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Como un consejo, bueno, lo que te comentaba ya al inicio, ¿verdad? Que los consejos de los padres, ¿verdad? Por cuanto ya tuvieron ciertas experiencias y cuando los hijos tienen dudas y si hay buena comunicación, ¿verdad? Esos consejos de los padres van a poder, cuando los obedecen, van a poder cimentar, ¿sí? Pero cuántas veces, ¿verdad? El padre, la madre, ¿verdad? Le aconsejan a los hijos, ¿verdad? Y como no es lo que ellos quieren escuchar, ellos hacen como ellos quieren, pero entonces no les va bien, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el consejo, ¿verdad? Tiene que aclarar nuestros pensamientos, el consejo, ¿verdad? Es para que, pues, obedezcas, porque eso es lo que te va a cimentar, ¿verdad? Segundo libro de Samuel 17, vamos a leer el 7 y el 14, pero vamos a leer desde el 5.
Dice, y dijo Absalón, llamad también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón, diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay consejos que no son buenos, ¿sí? Y que muchas veces se requiere de discernimiento para que tú te des cuenta que no es bueno, o a lo mejor no lo tienes, pero ya entre varias personas, ¿verdad?, ya te das cuenta que no es bueno cierto consejo, ¿no? Entonces es en ese sentido. El 14 dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Adonai había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Adonai hiciese venir el mal sobre Absalón. Bueno, entonces sí es muy importante cuál es la fuente, ¿verdad?, de tus consejos. Y muchas veces la fuente, ¿verdad?, viene a ser el amiguito o la amiguita. Y el amiguito o la amiguita, si no están en orden, pues no te van a aconsejar bien, ¿sí? Entonces, el amiguito o la amiguita te va a aconsejar de acuerdo a sus emociones, y por cuanto te juntas con él o con ella, pues tus emociones están alineadas a él o a ella. ¿Sí me explico? Entonces es en ese sentido. Fíjate bien lo que nos dice primer libro de Reyes 1:12, vamos a leer desde el 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agüit? Sin saberlo David, nuestro señor. Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Entonces, muchas veces el tener un buen consejo y el tomar ese buen consejo puede conservarte la vida, ¿sí? Te puede evitar de cosas peligrosas, de cosas dañinas, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Vamos a Segundo libro de Reyes 18:20, y les dijo Rabsacés, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero no son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Entonces, aquí obviamente el consejo Ezequías, ¿verdad? El rey Ezequías, ¿verdad? Seguramente pues él tenía sus consejeros y estamos creyendo y estamos seguros de que buscaban del Señor. Entonces el consejo, ¿verdad?, venía de parte de Dios. Por eso le dice, ¿mas en quién confías que te has rebelado contra mí? ¿Sí? Ok. Nos dice el Job 12, vamos a leer 13, pero vamos a leer desde el 11. Dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, de Dios es el consejo y la inteligencia. ¿Sí? Nos dice Job 21:16, dice, he aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Entonces vemos que los impíos, ¿verdad?, también dan consejos, pero por supuesto que son malos consejos, ¿sí? Nos dice Job 38:2, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces vemos que un buen consejo lleva a sabiduría,
cuando se obedece, ¿sí? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces, una persona que no tiene sabiduría y que da un consejo, pues está oscurecido. No está teniendo un impacto en la persona que está recibiendo el consejo, ¿sí? Porque el buen consejo, ¿verdad?, va a traer sabiduría, ¿sí? Nos dice aquí Job 42:3, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Entonces aquí, sin entendimiento, el consejo no resplandece. Sin entendimiento, el consejo no lleva luz, no alumbra. Entonces, sí es muy importante de quién estás obteniendo el consejo, de una gente impía, de una gente sin entendimiento. Ese consejo está oscurecido. Mientras que un consejo, ¿verdad?, de alguien que tiene entendimiento, ¿verdad?, es un consejo que va a alumbrar, que va a resplandecer, que va a hacer luz en la vida de quien lo está recibiendo, ¿sí? Pero no olvidemos que todos tenemos una voluntad y el que está recibiendo el consejo, ¿verdad?, le puede estar alumbrando, le puede estar resplandeciendo, ¿verdad?, pero en su voluntad va a decidir si lo toma o lo deja, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, hay gente, ¿verdad?, que anda en consejos de malos, ¿sí? Nos dice Salmos 13:2, dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Entonces, quiere decir que cuando una persona tiene tristeza, cuando una persona está deprimida, ¿verdad?, no aprovecha el consejo, ¿sí? Está inmersa en eso, ¿sí? Entonces dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Sí? Entonces, sí es muy importante la condición, el estado en el cual te encuentras para pedir el consejo, para escuchar el consejo, ¿sí? Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, que cuando hay tristeza, cuando hay depresión, ¿verdad?, no se aprovecha el consejo. Uh-huh. Salmo 14:6 dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Adonai es su esperanza. Uh-huh. Salmo 24 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Entonces, o sea, ¿qué consejos? ¿Cómo está tu corazón? Así van a ser lo que vas a aconsejar. Por eso dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, ¿sí? Nos dice Salmo 33, 10, 11, dice, Adonai hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Adonai permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Nos dice Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entonces, ¿tú de quién crees que Jesucristo recibió consejo, orientación, dirección, guianza? Pues de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Me has guiado según tu consejo. O sea, Jesús no recibió consejo de nadie más que de Dios su Padre, ¿sí? Y dice, y después me recibirás en gloria. Y él fue recibido en gloria, ¿sí? Salmo 106, el 13 y el 43 dice, bien pronto olvidaron sus obras,
no esperaron su consejo. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Entonces quiere decir que nuevamente la palabra tiene multitud de consejos y el Señor, ¿verdad?, les habló, les aconsejó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y por cuanto no hicieron caso, esto es, se rebelaron, ¿verdad? Dice que fueron humillados por su maldad. Entonces, cuando uno no escucha el consejo de Dios, quiere decir, y hace uno su voluntad, su deseo, su anhelo, quiere decir que lo que hay en el corazón es maldad, ¿sí? Por eso dice, ¿verdad? Y fueron humillados por su maldad. Por cuanto no escucharon el consejo de Dios, ellos siguieron lo que había en su corazón y en su corazón solo había maldad, ¿sí? Entonces fueron humillados por su maldad, ¿sí? ¿Cómo les fue con los pueblos vecinos? Pues los trataron muy mal, ¿no? Pero esto fue por su maldad, porque dejaron a Dios, olvidaron, dejaron su consejo, lo ignoraron, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Salmo 107:11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Adonai y aborrecieron el consejo del Altísimo. Entonces, nuevamente se está refiriendo pues a Israel, ¿verdad? Proverbios 1:30 dice, vamos a leer desde el 29, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, aquí está implicando que en los consejos del Señor, ¿verdad?, hay sabiduría, ¿sí? Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Adonai, ¿verdad?, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Pues sí, porque el consejo del hombre en desobediencia, en maldad, no lleva a buenas cosas. Sí. Dice Proverbios 11:14, dice, desde el 13, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros, de gente sabia, de gente que les dicen ancianos, ¿verdad? De gente que busca del Señor, ¿verdad? De autoridades, de ministros, etcétera, ¿verdad? Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Entonces, los pensamientos se ordenan y se afirman en la multitud de consejeros. Y nosotros tenemos la palabra y tenemos al Padre y tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, para que nuestros pensamientos, ¿verdad?, para que se ordenen, para que se afirmen, para que sean estables, ¿sí?, para que sean buenos, ¿sí?, justos. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces, el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 19:20-21, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Adonai permanecerá. ¿Sí? Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Adonai permanecerá. Ahora, ¿de dónde aconseja en general el ser humano? De lo que hay en su corazón, de su experiencia. Por eso es importante el creyente, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, tener comunión con el Señor, ¿verdad?, porque obviamente que Él va cambiando nuestras vidas, nuestra forma de ver, de pensar, de sentir, ¿sí? Él va ordenando nuestras vidas y entonces nos vamos haciendo cada vez más, que eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad?, al Señor. Que nosotros seamos un solo pensamiento con el pensamiento de Dios, ¿sí? Entonces, si no es así, pues se está realmente dando un consejo de tu propio yo, y no es así.
tenemos que dar un consejo conforme la palabra, conforme la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan, ya ves, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces los pensamientos con el consejo se ordenan. Proverbios 21:30, no hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Adonai. Nos dice Isaías 14:26, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones. Yo creo que vamos a leer un poco antes. 24. Adonai de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y he confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones. Entonces, es el consejo y eso es lo que va a hacer el Señor. Nos dice, bueno, nos vamos a tener que saltar unos, son varios. A ver, vamos al griego. Del griego, que es del griego 4824, Zumbo-Ulión, que quiere decir consejo, cuerpo deliberativo, es decir, asesores provinciales o corte laica, consejo, consultar. Nos manda a 4825 del griego Zumboulos, que es consultor, es decir, asesor, consejero. Y nos dice Mateo 12:14, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Entonces aquí Jesús fue siempre perseguido y bueno, es como había varias sectas judaicas, ¿verdad? Que tenían pues obviamente distintas creencias y muchas de estas se vuelven son opuestas, opositoras, enemigas, ¿verdad? Pero en relación a Jesús se unieron, ¿verdad? Y consultaron en consejo, ¿verdad? Hicieron consejo, ¿verdad? Para matarle, aunque tuvieran una manera de creencias distintas, ¿sí? Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Nos dice Mateo 27:1, venida a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Entonces, este consejo fue como un complot, ¿verdad? Nos dice Mateo 28:12, vamos a leer desde el 11, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche
y los hurtaron, estando nosotros dormidos. Entonces ahí estaban dando un consejo, ¿verdad? Pero que era un consejo, ¿verdad? Malo, incorrecto, falso, ¿sí? Porque no era lo que había pasado. Nos dice Marcos 15:1, dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todos el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, ¿verdad?, y con todo el concilio tuvieron consejo, ¿verdad?, para entregar a Jesús a Pilato. Hechos 25:12 dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusas, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, o sea, ya había un consejo, ¿verdad?, de personas, ¿verdad?, respondió que iban a decidir. A César has apelado, a César irás. Bueno, esto es el caso de Pablo, ¿verdad? Aquí consejo del griego 4823, que es zumbouleo, que es consejo juntamente, recomendar. Entonces, el consejo es para orientarte, para darte una recomendación, para ordenar, ¿verdad?, tu mente, tus pensamientos, ¿verdad? Es deliberar o determinar, aconsejar, consejo, acordar, ¿sí? Dice Mateo 26:4, vamos a leer desde el 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Entonces, hay consejos, ¿verdad?, que son para engañarte, ¿sí?, para producir un engaño, ¿sí? Entonces, pues, hay que tener cuidado. Juan 18:14 dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Hechos 9:23 dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Está hablando aquí obviamente Pablo, ¿verdad? Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Bueno, todavía era Saulo, no Pablo. Y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle, ¿sí? Aquí, consejo de griego 1012, que es boule, voluntad, aconsejar, propósito, acordar, acuerdo, consejo, designio, atención. Nos dice Hechos 2:23. Vamos a leer desde el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sí? Bueno, vamos a leer aquí, nada más ya se nos terminó el tiempo. Hechos 5:38 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá,
mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, todo consejo que proviene de Dios va a permanecer. ¿Sí? Hebreos 6:17 nos dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Amén. Pues bueno, mis hermanos, yo espero que realmente estemos buscando, ¿verdad?, en el lugar correcto, pues consejo. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tenemos la palabra, ¿sí? Hay autoridades, hay ministros, ¿sí? Y entonces, pero es muy importante cómo que haya testimonio de las personas a las cuales tú quieres solicitar un consejo en ministración. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.